Bueno, pues vamos a seguir con los principios generales del proceso. Todo proceso penal debe estar configurado a partir de determinados principios que lo estructuren y que formen las bases en las cuales descansa el proceso, asegurando el respeto a los derechos fundamentales de las partes que intervienen en el mismo. Es básico entender que todo procedimiento jurisdiccional debe tener como principio rector la igualdad de las partes. O sea, tanto en el sistema mixto como en el acusatorio, la defensa y la fiscalía están en igualdad de circunstancias, con la salvedad de las garantías constitucionales con las que cuenta todo proceso, como la irretroactividad de la ley, presunción de inocencia, etcétera. Decía hace un rato nuestra compañera Yesbel aquí en chat, y eso es muy cierto. La ley dice que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En México, en efecto, somos culpables aunque se demuestre lo contrario. Es lo único que corrijo del comentario, Yesbel, porque aunque lo demuestres, para la ley eres culpable, aunque demuestres lo contrario. Vale la pena destacar que el sistema mixto, el cual actualmente se aplica en México, e incipiente sistema acusatorio cuentan con principios en común, tales como la oralidad, libertad probatoria, imparcialidad del juzgador, y que la trilogía juez, defensa, acusador son entre sí independientes. Actúan con total libertad. Sin embargo, el principio de la oralidad no juega el mismo papel en el sistema mixto. No es el mismo que en el acusatorio. En el acusatorio, los citados por regla general, las actuaciones preponderantemente son orales, y en el mixto, en cambio, las promociones son por escrito. Únicamente las audiencias se desarrollan de forma verbal u oral. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestra compañera Monena Santuarista, que esta noche nos acompaña en esta transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Perro, por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptar acompañarnos esta noche. Y más que nada, digo, a mí me interesó que nos acompañaras, puesto que tú sabes referente a estos asuntos y tú fuiste quien nos echó el guante esta noche para preparar todo este tema. Pues sí, mira, es un tema muy, muy interesante. La verdad yo entro en un conflicto porque estoy ahorita en lo que es seguridad pública, donde te mencionan, digo, X temas como derechos humanos, cómo debes de ser como servidor público, y es muy triste ver cómo en las calles es todo lo contrario. Es muy triste ver cómo hay gente que no está preparada, que detienen arbitrariamente a gente inocente sin decir por qué son detenidos o de qué los acusan, simplemente porque ellos tienen que cumplir su trabajo y tienen que presentar a X persona para ya dar por terminado su trabajo, cuando ni siquiera se detienen a investigar. Entonces, sí es estoy en un conflicto de decir, o sea, está bien, está mal, ¿qué pasa? Pero bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo que la seguridad pública del país es una basura? ¿A qué me refiero? A que, como bien lo dices, no utilizan a gente preparada. Utilizan a gente inepta, inescrupulosa, antiética, y lo peor de todo, los preparan psicológicamente para ser unos represores de mierda, con el perdón de la palabra, pero esa es la realidad. Porque los señores no saben hacer otra cosa más que reprimir. Tal pareciera que para eso los meten a la academia. Porque recuerden que antes de poder ser policías tienen que pasar un proceso y tienen que estar dentro de la academia de policía. Pero para mí esta es una verdadera estupidez, el darme cuenta cómo la gente en realidad no está preparada para hacer lo que se dicen ser.
Esta es una lástima, una lástima. Y tú que estás estudiando ahorita esta situación, lo que es seguridad pública, lo dices, ¿no? Te das cuenta cómo hay muchas irregularidades dentro de toda esta porquería. Así es, lamentablemente la corrupción es la que ha hecho que esto se vaya para abajo, porque sabemos de antemano que ellos con una mordidita o algo así, pues ya quedan libres, ¿no? Y mira, te comento esto, que se supone que la seguridad pública está para el resguardo, para cuidar a la ciudadanía, pero resulta ser todo lo contrario. Resulta ser que en vez de cuidarnos a nosotros, protegen a los más poderosos, protegen al gobierno, cosa que no debería de ser así. ¿Y qué pasa en este sentido? Que uno cuando llega a ser víctima de algún delito, pues no denuncias, no haces nada porque dices, ¿para qué? Si no me van a hacer caso, ¿para qué? Si yo voy a ser el que tiene la culpa. Entonces, la participación ciudadana en este sentido queda fuera. Por desgracia. Por desgracia. Y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero también es cierto una cosa, que la corrupción dejaría de existir si nosotros no la iniciamos. Porque muchas veces uno mismo propicia esa corrupción. Propicia que el puerco que nos detiene acepte la mordida para no llegar a más, para no ir más lejos, no llegar a un MP. En realidad, yo al menos no comparto esa idea. Si estoy cometiendo una situación inadecuada, ya sea en lo moral, en lo civil, en lo personal, pues ni hablar, hay que ser hombrecitos y afrontar las consecuencias. Pero cuando hay injustificaciones en la detención, pues no debería de ser. Yo prefiero llegar al Ministerio Público y aclarar las cosas y decir lo que tengo que decir. Que me va a costar a lo mejor la defensa, pues sí, a lo mejor me va a costar una cantidad la defensa. Pero pues vaya, si soy inocente, pues tengo que demostrarlo. No tendría por qué ofrecerle una cantidad de X al poli para que nos deje ir. Ya estoy en contra de eso. Morena, te invito, si nos puedes apoyar a que continúes con la parte del tema. Estamos ahorita en lo que es el principio de legalidad procesal. Ok, mira, el principio de la legalidad de los procesos penales está íntimamente relacionado con los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, incluidos en la parte dogmática del mismo cuerpo normativo. Dicho principio tiene su sustento preponderantemente en el artículo 16 constitucional. Esta garantía está estrechamente vinculada con el principio de carácter penal, el cual se refiere a que nadie puede ser juzgado por un delito que no está descrito previamente en un tipo penal, es decir, no hay delito sin pena. ¿Qué quiere decir esto? Que si el delito no está en el código penal, no te pueden detener, no pueden sancionarte, no pueden, es más, ni siquiera pueden detenerte porque no está tipificado. El artículo 16 nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso de rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su posición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad, y obra en datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute un orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez,
sin dilación alguna y bajo más estricta responsabilidad. La convención a la anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona que pueda detener al indiciado en el momento en que éste ha cometido un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y está en la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Ay, pues mira, la verdad es de que en nuestro país buscan justificaciones para las detenciones. Y tú lo sabes. Tal es el caso ahorita de nuestros compañeros que están apresados injustificadamente y que para mí son presos políticos. Porque empiezan a inculparlos de actos que no tienen sentido. Ok, yo entiendo a lo mejor el vandalismo, estoy de acuerdo. Quizás la delincuencia organizada, que es la que están investigando ahorita. Están investigando también para poder dar con el responsable, lo que vendría siendo el autor intelectual de. Pero honestamente es algo muy complicado, porque los cuerpos de seguridad pública buscan de qué manera justificar la detención. Recordemos que en seguridad pública ellos tienen la indicación de generar X cantidad de detenciones por día. Como pueden ser 10, como pueden ser 20, como pueden ser 100. Y esto lo indican sus superiores y pues ellos lo tienen que hacer. Por lo tanto, ellos salen y cumplen su trabajo, porque es su trabajo, desgraciadamente. Aunque estén mal preparados, aunque estén corrompidos, es su trabajo y lo tienen que hacer. Por desgracia, siempre salimos pagando los platos rotos quienes menos culpa tenemos. Siempre somos nosotros, cuando somos detenidos injustificadamente, a los que nos cargan todo, nos siembran cosas. Se ha visto y se ha sabido que si no existe una justificación lógica para la detención, empiezan a sembrar droga o armas con la finalidad de generar una tipificación de delito y poder procesar al inculpado en un juicio. Cosa que, vaya, pues no podemos echar para atrás. Desgraciadamente, los mismos cuerpos de seguridad pública están muy vendidos con el gobierno y van a actuar a lo que ellos les digan. Así es, mira, un ejemplo muy claro es el documental de Presunto Culpable, donde realizan mal su trabajo las personas, los agentes judiciales que detienen a este chico, nada más para presentarlo. Y de ahí vemos cómo desde el juez es el que no revisa el expediente. Y entonces nada más él su trabajo lo hace para dictar la sentencia y ya. Entonces te das cuenta que ni siquiera investigan, ni siquiera saben si es la persona el culpable, simplemente lo presentan y ya. Algo que es muy cierto, como dice la compañera Isabel Frida, que quien tiene el poder maneja la ley a su gusto. Sí, eso es muy cierto. Pero también es cierto, y eso lo digo para los abogados, la ley se interpreta a favor de quien la maneja. Es decir, si yo fungiera como abogado, yo voy a interpretar la ley a favor de mi defendido. Ese es uno de los beneficios que tenemos en la ley. Algo que sí puedo y debo mencionar es que ninguna ley en el país está mal redactada. Que las personas que la lean no lo entiendan, bueno, pues esa ya es otra cuestión. Pero no está mal redactada, está muy bien redactada, está muy específica y muy clara, está totalmente, en su totalidad, está a favor de los ciudadanos mexicanos. Desgraciadamente, el problema cae en las personas que la aplican. Las personas encargadas de la aplicación de justicia, que en este caso pues es desde seguridad pública hacia arriba, llegando hasta
el titular de la Procuraduría de Justicia, ya sea local o federal. Ellos lo hacen a su conveniencia y ellos siempre van a manejar todo a su favor. Vaya, ellos deben de tener la razón siempre. ¿Por qué? Porque están arriba y no pueden permitir que cualquier abogado les dé la vuelta. Y ha pasado. Si ustedes checan las jurisprudencias que se han venido dando en los últimos años, precisamente son los abogados que han tenido más interés, más estudio y más preparación que cualquiera de estos cuates, que cualquier MP, que cualquier juez, que cualquier persona que aplica la justicia. Tienen más eso, están más preparados, mejor preparados. Y ahí están las jurisprudencias. Las jurisprudencias son un proceso que se presenta la tesis y la tesis se estudia en este caso, por la Suprema Corte de Justicia y corre a cargo de los magistrados. Y ellos son los que definen y aceptan como jurisprudencia, lo cual viene siendo una extensión de la misma ley, de cualquier artículo. Entonces, base a estas jurisprudencias, bueno, pues ahí están las situaciones, ahí están las cosas. Démonos cuenta como si en realidad existen abogados con un conocimiento de leyes superiores a cualquier persona que las aplica, cualquiera. También en casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar en su momento la libertad, obvio, con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señala, sin que puedan exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. Por delincuencia organizada entendemos que es una organización de 3 o más individuos, los cuales cometen delitos de forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser detenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. Recuerden también que en cualquier orden de cateo, solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público que se expresara en el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan. Por lo tanto, únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de 2 testigos, propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Y un dato muy importante, y me gustaría que lo tuvieran todos en mente: las comunicaciones privadas son inviolables. Cualquier persona que difunda una plática telefónica, una comunicación privada, inclusive por correo electrónico, está cometiendo un delito y tiene una sanción. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. También es cierto que la misma ley puede girar la orden para que se intervengan las comunicaciones, y de hecho lo hacen. La PGJ, y hablo en el caso específico del Distrito Federal,
Tiene intervenidas las redes sociales como no se imaginan. La PGR también, obviamente. ¿Sí? La PGJ sabe todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que escribimos. En las cuestiones del teléfono celular, con más razón. Es mentira eso de que tenemos privacidad si hablamos por teléfono, porque nos están escuchando. Inclusive hay teléfonos, y eso va a ser un tema que después tocaremos con nuestro compañero Chico López, lo estamos preparando. Hay teléfonos que tienen microchips específicos, que aunque el teléfono esté apagado, reproduce el audio ambiente. Sí, ustedes apagan su teléfono y escuchan todo lo que dicen y lo que se dice alrededor del teléfono. Hay teléfonos donde envía señales específicamente activas para determinar el lugar de posicionamiento global. O sea, no porque apaguen el teléfono quiere decir que ya la libraron, que ya pueden andar por todos lados. No, perdón, pero no. Macintosh es uno de ellos, Apple. iPhone, iPod, iPad, en cualquiera de sus modalidades, tienen este sistema. Aquella persona que tiene en su poder una Apple, cualquiera de las modalidades de Apple, está bien vigilado por el FBI. Ya tienen un expediente dentro del FBI. Exclusivamente la Autoridad Judicial Federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Y es lo que les decía. La ley puede generar esa orden para que sean intervenidas las comunicaciones. Y ahorita lo están haciendo, aunque no tengan una orden, lo están haciendo. Ahí están las leyes de México. Gonzanto, buenas noches. Gonzanto, te veo aquí participando en el chat. Gracias, hermano. Un abrazo, un saludo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la Autoridad Judicial Federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Cosa que es mentira porque a ellos les vale. A los únicos que no intervienen son ellos mismos. En cualquier cargo público no existe esa intervención de parte de una orden judicial, de parte de la justicia. Las que hemos escuchado, han sido por terceros, pero no por la ley, no por las leyes mexicanas. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de estas intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimento y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Este punto es muy bueno. Sabemos que el ejército no tiene derecho de eso, pero lo han hecho. Y también nos están obligando a alimentar a cualquier soldado mexicano. Claro, yo creo que lo haríamos con gusto, sabiendo que estamos en guerra y ellos están defendiendo nuestro país.
Actualmente, aunque no estamos en guerra, si ellos defendieran a la población, muchos de nosotros alimentaríamos a esos soldados y a sus familias. Pero no sé qué pasa con ellos, no quieren abrir los ojos. O a lo mejor ya los abrieron, pero están muy limitados en sus acciones, inclusive amenazados. Ok, vamos a hacer un breve corte. Los voy a dejar con otra canción. Si me permiten, vamos a dejarles esta canción de Cherán. Una canción muy agradable, digo, a mí me gusta. Los dejamos y regresamos nuevamente. Por cierto, un saludo a todos los compañeros que están escuchándonos en chat. Antonio el Fénix, gracias viejo, un saludo también para ti, un abrazo. Sí, en efecto, Enrique quiere una porra, hay que darle esa porra. Un atento chingas a tu madre, Enrique. Bien, vamos a dejarlos con esta canción y volvemos nuevamente.